Hola, buenos días, chiquillos. Bienvenidos a esta nueva clase de ciencias naturales. Y hoy día vamos a estar continuando con la unidad, ¿no es cierto?, que comenzamos la semana pasada, referida a la evolución y, ¿no es cierto?, cómo ha ido generando distintos cambios y biodiversidad en la vida, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro planeta. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, vamos a estar viendo el cambio evolutivo en las poblaciones y a qué se debe este cambio evolutivo y cómo lo podemos explicar, y no solamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la selección natural, sino que también vamos a estar viendo otros aspectos que influyen también en que se generen distintos cambios en las características de las especies. Entonces, como tenemos acá, ¿no es cierto?, el primer concepto, vamos a estar estudiando cómo se producen las evoluciones o las microevoluciones, que cuando hablemos de microevoluciones vamos a estar hablando como de los cambios a pequeña escala, ¿no es cierto?, los que se noten menos, y tenemos en este caso, ¿no es cierto?, que lo que van a estar cambiando van a ser las frecuencias alélicas, ya que cuando hablemos de alelos, vamos a estar señalando que van a ser estas características que pueden presentar ciertas especies, una variación, ya sea, ¿no es cierto?, el color de su cuerpo o, ¿no es cierto?, alguna característica de tamaño, etcétera. Y lo que se refiere a un pool genético, ¿no es cierto?, como está ahí entre paréntesis, se va a referir a todas las posibles características que puedan tener los individuos en una población. O sea, todos los distintos colores, todos los distintos tamaños que pueden tener con respecto a las características que puedan estar variando. Y los agentes microevolutivos que van a estar influyendo en estos cambios van a ser los que vamos a estar estudiando a continuación. ¿Ya? Vamos a estar viendo cómo influyen las mutaciones, cómo influyen los flujos génicos y también cómo influyen algunos conceptos como la deriva genética, el apareamiento no aleatorio y también, ¿no es cierto?, el más conocido y trabajado anteriormente es la selección natural. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos las mutaciones, que, ¿no es cierto?, como su nombre lo dice, son cambios bruscos, principalmente en el ADN del organismo, que van a tener muy bajo porcentaje de suceder y por sí solo no van a ser responsables de un gran cambio en la frecuencia en una generación, pero sí, ¿no es cierto?, van a estar siendo capaz de generar alguna variación en la generación que generen los individuos. Por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, eran de color verde, pero, ¿no es cierto?, por una simple mutación en el ADN, en el cambio de color, van a estar generando en su descendencia un escarabajo de color marrón, de distinta coloración, ¿no es cierto?, a sus progenitores, y muy de distinta, ¿no es cierto?, a sus hermanos. Entonces, es un cambio brusco, ¿no es cierto?, muy notorio de alguna variación genética, pero no va a representar un cambio tan significativo, ¿no es cierto?, que después todos se estén generando, ¿no es cierto?, de ese color. Eso también va a estar dependiendo de otras cosas que vamos a estar hablando después, como por ejemplo el flujo génico. Ya el flujo génico se refiere principalmente cuando algunos organismos con genes en común, principalmente que, por ejemplo, en una población tenemos escarabajos, en este caso, ¿no es cierto?, de color verde y color café, entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que los organismos de color café, como tienen del mismo característica, van a estar emigrando, yéndose a otro lugar, ¿no es cierto? Y eso van a estar permitiendo, ¿no es cierto?, que puedan estar agregando o quitando alelos en en el nuevo lugar donde se crucen, ya en la nueva población que formen estos escarabajos que emigraron. Esto va a permitir, ¿no es cierto?, que se genere un aumento en la frecuencia de esos genes
que eran, ¿no es cierto?, diferentes en la población antigua, como solamente se van los genes diferentes, van a permitir que esos genes en el nuevo lugar predominen, ¿no es cierto?, sean más comunes. Y todo lo contrario, ¿no es cierto?, en la población que ya existía, donde van a perder esos alelos y van a estar perdiendo esa característica y van a tener que depender de nuevo de la mutación para poder volver a tener, ¿no es cierto?, esa característica de color, como ese ejemplo presentado. Otro método en el cual, ¿no es cierto?, se generan cambios evolutivos es la deriva genética aleatoria. ¿Ya? Cuando hablemos de deriva, también lo vamos a estar relacionando, ¿no es cierto?, como algo al azar, ¿ya? También como lo dice la tercera parte del concepto, aleatoria, ¿no es cierto?, que vamos a tener, vamos a estar dependiendo, ¿no es cierto?, de la suerte quizás o de las probabilidades para poder señalar, ¿no es cierto?, cuáles van a ser los resultados de las generaciones. Al reproducirse, los organismos puede que la mutación acabe en la descendencia más veces que la normal. Y eso va a ser simplemente por el azar. Debido a que, ¿no es cierto?, cuando se produce principalmente el cruce, ¿no es cierto?, de genes, va a estar dependiendo, ¿no es cierto?, de un proceso llamado crossing over, en donde se mezclan, ¿no es cierto?, aleatoriamente los genes. Y esta, ¿no es cierto?, deriva genética y aleatoria va a estar señalando aquello, ¿no es cierto?, que las poblaciones, al estar generando, ¿no es cierto?, uniones entre ellos, van a estar presentando una especie de probabilidad de poder, ¿no es cierto?, generar una variación en sus generaciones, ya en su descendencia. Esta deriva genética aleatoria, como dice al final, tiene un mayor impacto en poblaciones más pequeñas, ¿ya? O sea, es más notoria cuando estamos estudiando a poblaciones con menor número de individuos. ¿Por qué? Principalmente porque en esos menor número de individuos va a ser más fácil poder estar viendo y poder estar observando, ¿no es cierto?, esta probabilidad que se da y esta proporción, ¿no es cierto?, que se va a estar dando en la variación de los alelos, en este caso de los escarabajos. Como tenemos acá en la imagen, ¿no es cierto?, en una primera generación vamos a tener, ¿no es cierto?, si es que cruzamos escarabajos de distintos colores, vamos a estar generando una variación en los colores también, que puede ser generar 3 marrones y 1 verde. Y ahí eso va a ser, ¿no es cierto?, porque solamente cuando teníamos 2 alelos de color verde, vamos a estar generando, ¿no es cierto?, que el escarabajo sea de color verde. En cambio, si ya el escarabajo tiene un alelo de color marrón, va a estar presentando esa variación en su piel. Entonces, es más probable de que presente, ¿no es cierto?, ese color marrón en mayor proporción. En cambio, si se cruzan 2 escarabajos de los mismos alelos, es más probable, ¿no es cierto?, que generen escarabajos del mismo alelo. Ya si se generan, ¿no es cierto?, cruzamiento entre los mismos, con las mismas características, ¿no es cierto?, van a estar generando descendencia idéntica. Por el contrario, si se juntan 2 escarabajos con una mezcla en sus genes, van a estar generando también una proporción de 3:1, ¿ya? Principalmente, ¿no es cierto?, cuando tengamos escarabajos de color café, van a seguir manteniendo su color, y cuando tengamos una mezcla, van a seguir de color café, y cuando solamente, ¿no es cierto?, ambos sean de color verde, van a estar generando un escarabajo de color verde. Entonces, esta proporción, ¿no es cierto?, es la parte que dice al final, ¿no es cierto?, que tiene mayor impacto en las poblaciones pequeñas. Acá, ¿no es cierto?, vamos a ver un 75-25%, y acá vamos a ver una población mayor, y va a tener un impacto de un 71 y un 29%. O sea, acá la diferencia es mayor y acá es menor en un grupo mayor.
Otro aspecto importante es el apareamiento cuando no es aleatorio, ya cuando las especies tienen la capacidad de poder estar seleccionando o prefiriendo, ¿no es cierto?, con quién entrecruzarse y principalmente, ¿no es cierto?, para estar manteniendo algunas características que quizás son favorables. Entonces dice, en este caso se alteran las frecuencias en la que están distintos alelos del pool genético, o sea, de todas las variaciones que pueden existir. Entonces se cambian las frecuencias en que estos, ¿no es cierto?, estos alelos van a estar, ¿no es cierto?, mezclándose, ya van a estar más que nada mezclándose los que son de las mismas características. Y eso principalmente también va a estar generando que algunos que no cumplen las características deseadas no estén reproduciéndose. Por lo tanto, ¿no es cierto?, van a estar perdiendo esos genes y van a estar manteniéndose los más eh, machos alfa, ¿no es cierto?, como podría decirse. Y el siguiente método, ¿no es cierto?, más conocido que tenemos es la selección natural, en donde los individuos que mejor se adapten dejan más descendientes que los que tienen alelos menos adaptativos. Y consiste en la reproducción diferencial, ¿ya? Hay tres tipos de selección natural. Selección estabilizadora, en donde se favorecen a los individuos promedios de la población porque la evolución es muy baja. Por lo que la evolución que diga es muy baja, porque está, ¿no es cierto?, favoreciendo a la población media, no está solamente favoreciendo a los con mejores características. Por eso se considera que la evolución es mediana o baja. Luego tenemos la selección direccional, que es cuando la selección natural elimina a los individuos que se encuentran con características en un extremo de la población, favoreciendo el extremo opuesto. Y eso va a permitir que se genere una tendencia evolutiva, ¿no es cierto?, principalmente acá, de los que tengan alguna característica más favorable, que se vayan a los extremos también. Y eso va a permitir, ¿no es cierto?, que los otros que no están en ese extremo también queden sin poder evolucionar, sin poder generar, ¿no es cierto?, descendencia. Y por último, la selección diversificada se favorece a ambos extremos de la población. Y aquí, ¿no es cierto?, es como que cuando tenemos un ecosistema muy, muy rico en alimento, quizás, ¿no es cierto?, para las especies, estas se van a ver favorecidas con cualquier cambio, ¿no es cierto?, que presenten, entonces se va a estar generando un aumento de la población, ¿no es cierto?, en ambos extremos de ella. Y no solamente va a estar favoreciendo a los más adaptados, sino que va a estar favoreciendo, ¿no es cierto?, a toda la población y son mejor adaptados que la anterior, ¿no es cierto?, que la estabilizadora. Es más difícil de que ocurra, ¿no es cierto?, esta selección diversificadora porque en la mayoría de las veces, ¿no es cierto?, siempre hay mayor competencia por la alimentación y no va a existir, ¿no es cierto?, una gran riqueza en algunos lugares para que pueda existir este tipo de selección natural, ¿ya? Recordemos, ¿no es cierto?, que la selección natural siempre va a estar favoreciendo a los que mejor se adapten, ¿no es cierto?, a los que tengan mejores características para poder sobrevivir y generar descendencia. Y esas características las van a estar determinando, ¿no es cierto?, estos alelos que van a ser estas características que le van a permitir a las especies poder estar generando posteriormente descendencia con mayor facilidad. Entonces, para poder, ¿no es cierto?, hacer un resumen, tenemos esta pequeña actividad en donde tenemos que responder qué organismos sobreviven, ¿ya? Y entender también será el agente microevolutivo en las dos poblaciones de ratones. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, ahí un zorrito que le encantan los ratones y se encuentra, ¿no es cierto?, que cuando va a cazar se encuentra ratones de distintos colores.
color blanco y color negro. Alrededor, ¿no es cierto?, como aparece en el último cuadro, alrededor de 5 ratones blancos y 3 ratones negros. Obviamente, ¿no es cierto?, para el zorrito, por temas visuales, les fue más fácil cazar quizás, ¿no es cierto?, a los ratones blancos. Ya era más fácil poder identificarlos ahí en la tierra. Por lo que, ¿no es cierto?, se comió 2. Posteriormente, ¿no es cierto?, cuando volvió, se encontró que los ratones negros eran los que ya podían reproducirse más, ¿no es cierto?, habían en mayor cantidad, y que los ratones blancos estaban desapareciendo, ya debido, ¿no es cierto?, a que este mismo estaba interfiriendo en la aparición, ¿no es cierto?, de esos ratoncitos. Entonces, ¿no es cierto?, para la primera pregunta, ¿quiénes son los que sobreviven? En este caso, ¿no es cierto?, los ratones que van a estar sobreviviendo van a ser los que tienen cierto camuflaje, ¿no es cierto?, con la tierra en este caso, o sea, los de color más oscuro, y eso, ¿no es cierto?, va a tener que ver con el mecanismo de la selección natural, ya principalmente, ¿no es cierto?, debido a que los ratones, como lo vimos recién, van a presentar algunas características que se van a adaptar al ambiente que los rodea, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, como un camuflaje que presentan, y va a ser, ¿no es cierto?, como que se favorece a los individuos que tengan estas características, ¿no es cierto? Por lo tanto, va a ser una selección direccional, porque van a tener la característica del extremo, ¿no es cierto?, marrón, y los otros, ¿no es cierto?, van a tener el extremo blanco. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, se van a estar desapareciendo los blancos y van a estar apareciendo los ratones oscuros. Ya más que nada eso aquí, chiquillos, tenían que estar señalando, ¿no es cierto?, cuál es la característica que va a estar, ¿no es cierto?, predominando, y cuál sería el agente microevolutivo. ¿Ya? El agente microevolutivo sería la selección natural. ¿Y cuál selección natural? La selección direccional, y la que va a estar favoreciendo principalmente, ¿no es cierto?, a un extremo de la población. En este caso, favorece a los individuos, ¿no es cierto?, que son los ratones de color negro o marrón. ¿Ya? Esa parte, ¿no es cierto, chiquillos? Tienen que trabajarla también en su cuadernito, ¿ya? Entonces, vamos a aprovechar de escribirla para que la puedan tener. Entonces, las especies de ratones, y después agregando la letra. Ahí dice entonces que las especies de ratones que logran sobrevivir son los de color marrón o negro, debido a que presentarán mayor adaptabilidad en el camuflaje, por lo que el mecanismo de cambio evolutivo sería, ¿no es cierto?, la selección natural, entre paréntesis, unidireccional. No, direccional. Direccional. El mecanismo de cambio evolutivo sería la selección natural direccional,
la cual favorece a los individuos de un extremo de la población. No era los individuos de un extremo de la población. En este caso, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿no es cierto?, va a lograr a lo largo de las generaciones hacer desaparecer, ¿no es cierto?, los ratones blancos en ese ecosistema, ¿no es cierto? Quizás en otro ecosistema, después que se muden algunos ratones blancos, se van a poder adaptar, ¿no es cierto? O para el caso, ¿no es cierto?, de que sea una montaña y posteriormente haya mucha nevazón, se van a ver favorecidos después los ratones blancos. Y así, ¿no es cierto?, va a ser como la adaptabilidad también va a estar influyendo. Entonces, a continuación, vamos a estar hablando de algunos mecanismos que también van a estar influyendo, ¿no es cierto?, en estos cambios evolutivos. Entonces tenemos que la selección sexual es otro tipo en el cual, ¿no es cierto?, se está viendo sobre la capacidad que tiene un organismo para conseguir o lograr copular, ¿no es cierto?, con una pareja. Aquí tiene que ver con la competencia que se va a estar generando y dice, ¿no es cierto?, que sería la principal causa que genera dimorfismo sexual y muchos de los atributos del macho resultan no ser adaptativos y muy expuestos a los depredadores. Entonces van a haber dos tipos de selección sexual. Hay dos formas. La competencia entre los miembros de un mismo sexo para aparearse con el sexo opuesto, eso es cuando, ¿no es cierto?, se generan riñas entre dos machos, ¿no es cierto?, la mayoría de las veces para poder, ¿no es cierto?, conseguir a la hembra, y eso se va a denominar selección intrasexual. En cambio, cuando, ¿no es cierto?, algunos atributos de los machos especializados para poder atraer hembras permitan, ¿no es cierto?, que sea la elección femenina la que, ¿no es cierto?, esté generando la elección para poder, ¿no es cierto?, generar una descendencia. Entonces, la elección femenina de la pareja sexual se basaría en, ¿no es cierto?, los atributos del macho. Y esta sería selección intersexual. Entonces, intrasexual cuando se realizan peleas del mismo género para lograr, ¿no es cierto?, aparearse con el sexo opuesto. En cambio, ¿no es cierto?, en la selección intersexual va a ser cuando estos rasgos característicos del macho van a permitir que la pareja, ¿no es cierto?, esté eligiendo esos atributos para poder tratar de plasmarlo en su descendencia. Entonces tenemos acá que la adaptación evolutiva es el resultado de la selección natural, ya lo mismo que hablamos, ¿no es cierto?, recién con ese zorrito que depredaba a algunos ratones, es que algunos cambios, ¿no es cierto?, que van a presentar las especies le van a permitir, ¿no es cierto?, sentirse más adaptados al ecosistema y eso le va a permitir estar manteniendo sus generaciones, su descendencia. Entonces dice acá, ¿no es cierto?, que son los procesos, estructuras o funciones que permite que sobreviva y se reproduzcan individuos de acuerdo a lo que puede suceder o no en la naturaleza, ¿cierto? Dependiendo de los cambios que puedan estar generándose en la naturaleza, van a estar favoreciendo, ¿no es cierto?, a los más que se puedan estar adaptando. En la selección natural debe haber interacciones entre individuos y también el ambiente físico y el ambiente biológico.
ya los cambios físicos, ¿no es cierto?, de temperatura, de clima que pueden existir, y los cambios, ¿no es cierto?, en la biología del ecosistema, tanto de alimentación o nuevos seres que pueden estar apareciendo, o sea, o llegando. Por lo que puede relacionarse una adaptación en un individuo con los factores ambientales, o sea que los factores ambientales van a estar influyendo en estas adaptaciones que van a estar presentando las especies. Una condición fundamental a esas adaptaciones es lo que puede suceder, ¿no es cierto?, o no suceder en la naturaleza. Y eso también va a estar influyendo como una presión selectiva. Y esta, ¿no es cierto?, esta respuesta de selección natural es más que nada, ¿no es cierto?, una necesidad de la evolución de las especies, ¿no es cierto?, para poder ir adaptándose a los cambios que van a ir persiguiendo en sus ecosistemas. Entonces, gracias a eso, ¿no es cierto?, podemos ver cómo han ido generándose distintos cambios, cómo, ¿no es cierto?, puede ser aquí la evolución del hombre. Entonces, chiquillos, eso lo vamos a dejar en esta primera clase. Ya les vamos a dejar también aquí un video para que puedan estar visualizándolo y poder entender también eh, estas microevoluciones que se producen y por qué se producen. Así que les voy a estar dejando, ¿no es cierto?, el link a Francisco para que pueda ayudarme, ¿no es cierto?, y pueda estar compartiendo esta segunda parte de la clase que quería mostrarles. Y más que nada, ¿no es cierto?, la pregunta esencial también se la va a estar mostrando Francisco, pero la vamos a estar trabajando también el día jueves, ya que se refiere, ¿no es cierto?, a la especiación que vamos a estar hablando la siguiente clase. Eso, chiquillos, entonces, disculpen por no haber asistido hoy día, pero tenía algo que hacer, pero igual, ¿no es cierto?, le dejamos la clase grabada y también, ¿no es cierto?, un material de apoyo para que puedan estar complementando lo visto hoy día. Que estén muy bien y ánimo, ¿no es cierto?, para la jornada que le queda.